Comenzamos Quién es Quién a través de Diamante FM 98.7 y Canal 5. Gustavo Vanescayán, quien le habla de salud. Le agradece que una vez más esté como siempre junto a nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos al doctor Pablo Mieres del Partido Independiente. Gracias por estar en Quién es Quién. ¿Qué tal, Gustavo? Un gusto. Encantado de estar por acá otra vez. 7 meses de gobierno aproximadamente, se impone una evaluación. ¿Es lo que esperaba? ¿Más? ¿Menos? No, yo creo que ha habido un gobierno muy lento, con poco entusiasmo, con poca fuerza. Quizás el contraste con el gobierno anterior. Nosotros tuvimos un comienzo hace 5 años. Es cierto que estuvo la pandemia, pero independientemente de la pandemia, donde además tuvimos que funcionar a todo ritmo y con éxito, con un resultado que la gente valoró sin duda positivamente, pero en paralelo presentamos una ley de urgente consideración con más de 200 artículos, con modificaciones en alrededor de 12 campos de actividad que eran ley en julio del primer año. O sea, el contraste es brutal. Esto el gobierno lo disfraza de la revolución de las cosas simples. Hasta el propio enunciado está mostrando poca fuerza, poco empuje. No hay propuestas serias de cambio educativo. Se sabe que están frenando la transformación que se puso en marcha en el periodo pasado, pero no hay alternativas. En seguridad dicen que van a tener un plan el año que viene. Esto contrasta con lo que nos decían en la campaña electoral, que la seguridad había que revertirla rápidamente, no sé qué. La verdad, sorprendente la falta de empuje, de fuerza y de gobierno. En definitiva, gobernar es hacer. ¿Hay gobernar un desgobierno? No, hay un gobierno que hace la plancha y que convoca diálogos. ¿Y quién manda? Mirá, Gustavo, los tiempos del diálogo son los tiempos previos a gobernar. Vos dialogás para conseguir ideas, para negociar, pero no, es que cuando gobernás tenés que hacer. Y tenés que hacer lo que te comprometiste a hacer en la campaña electoral. Y acá estamos viviendo una cosa que todavía sigue siendo diálogos. Diálogos acá, diálogo social, diálogo sobre seguridad, diálogo en todo sentido, y eso de alguna manera ocupa el espacio de las políticas. ¿Y quién manda en el gobierno hoy? Bueno, yo entiendo que el Poder Ejecutivo, el presidente y su equipo. Entiendo que es así. En el gobierno anterior, si uno hacía esa pregunta, la respuesta se respondía... Era clarísimo, ¿no? El presidente y el gabinete. Era el presidente en el anterior. El presidente tenía un peso fuerte, pero había un gabinete... la calle Pou era el que mandaba en el anterior. Bueno, eso estaba claro. Pero cada ministro tenía su peso específico. En este gobierno no veo un presidente como era un así. Gobierno de coalición, había distintos partidos. El presidente actual no lo ve así. El presidente actual, yo creo que, digamos, aparece, pero forma parte de ese ritmo suave, lento. Yo creo que eso no está bueno en un mundo que necesita velocidad, actividad, decisión, resolución. ¿Qué le pasa a Uruguay cuando un presidente no tiene esa velocidad? Y el país va quedando como medio frenado, ¿no es verdad? Porque no hay horizonte, no hay norte, no hay rumbo, diría Cose cuando hablaba de nosotros. Bueno, o sea, usted le devuelve el comentario. No quiere sopa a 2 platos. En algunas cosas hay rumbo equivocado, ¿no? Y eso sí me preocupa. Por ejemplo, en el tema del agua. El tema del agua potable... O sea, ¿usted no está de acuerdo con Casupá? No, claro. El error de este gobierno es haber dejado sin efecto el proyecto Neptuno, claro, Arasatí. Es increíble que el Uruguay, que tiene el Río de la Plata delante en toda su costa y que puede tomar el agua de cualquier parte que sea, siga reiterando el agotamiento de la cuenca del Santa Lucía, porque lo que en definitiva el gobierno del Frente Amplio sustituyó a la propuesta de Arasatí o de lo que fuera, porque no era necesariamente en Arasatí, podrían hasta haberle cambiado el nombre, pero lo que no podían hacer es pensar que se puede resolver el problema del abastecimiento de agua potable sin tomar agua del Río de la Plata. ¿Y eso es porque lo planteaban ustedes o porque los informes técnicos... No, los informes técnicos, yo conozco muchos técnicos de primer nivel, de distinto pelo, no conozco uno que esté de acuerdo con esta idea. O sea, ¿es un tema ideológico? Es un tema, porque lo hizo la calle Pou, no. Es un tema de dar vuelta a la pisada, lo cual es un gran error que contradice lo que en gobiernos anteriores se hizo. Le voy a dar 2 ejemplos. En el 2004, el Frente Amplio hizo campaña contra la instalación de Botnia, la primera papelera, UPM. Cuando ganó, como el Uruguay ya se había comprometido con la empresa finlandesa, no sé qué, siguió para adelante
y vaya si le sirvió. En el 2019, el gobierno del Frente Amplio anunció UPM-2 y el Ferrocarril Central. Y hubo voces en la oposición que estaban en contra. Pero cuando se ganó, la coalición renegoció algunas cosas, pero siguió para adelante. Esa es una de las claves que nos da una imagen en el mundo. Esto que acaban de hacer rompe, además de estar equivocado, que genera un agravante, porque termina dejando de lado la solución real para el problema del abastecimiento del agua potable, porque sequías va a haber, y nuevas, y quizás más grandes que la que tuvimos, y ahí agárrate Catalina, pero va a ser dentro de capaz que mucho tiempo. Ahora, le firman el contrato en febrero de este año. Bueno, y con UPM-2 pasó muy parecido, fue muy sobre el final. Pero acá estaban y el Ferrocarril Central vaciando también. La oficina de presidencia y le firma un contrato pero venía varios millones de dólares. A ver, Gustavo, venían conversado y negociado de bastante tiempo antes. Lo único que y en la transición Orsi le dice, no me firmen esto, nosotros no estamos de acuerdo. Y las opiniones del Frente Amplio en el proceso de transición eran más o menos. ¿No dijo eso? Públicamente decían que sí. Bueno, que le habían pedido que no firmaran. Había algunas opiniones, pero yo creo que la tradición del Uruguay es la continuidad. Pero en este caso además era acertado. O sea, lo que se dejó sin efecto fue un acierto para sustituirlo por un error que nos va a salir carísimo. Entonces, peor que no tener rumbo es tener rumbo equivocado. Y creo que también con el tema del transporte suburbano y de la zona metropolitana, por lo que uno escucha de que se va avanzando en un determinado proyecto, tengo miedo de que tengamos otro problema, porque son de los problemas estratégicos, que la gente valora más el tema de lo inmediato, pero en realidad tanto el tema del agua potable como el tema del transporte son de esas decisiones estratégicas de larga duración. ¿Hay que trancar fuerte, como dijo Álvaro Delgado en el aniversario del Partido Nacional, o hay que hacer otro tipo de oposición? Yo creo que hay que ser sensato, serio y responsable. O sea, trancar fuerte no. Trancar fuerte en las cosas que hay que trancar fuerte, pero no tenés que tener un tono agresivo de manera permanente. La gente ¿Hay que poner palos en las ruedas a veces? No. ¿Nunca? Palos cuando la rueda va para el lado equivocado. O sea, palos. Tratar de demostrar. El palo en la rueda tranca, es para eso. Sí, yo creo que si yo pudiera hoy trancar este camino equivocado para el tema del agua potable, lo haría. O sea, ahí sí sería un palo en la rueda para el gobierno usted. Y yo creo que se están equivocando en algo muy grave. Pero ahí, ¿usted sería ese palo en la rueda en ese caso? Vos me conocés hace mucho tiempo. Soy una persona sensata, razonable. El Partido Independiente es un partido sensato, razonable, pero hay cosas que si le hacen daño al país hay que ponerse firme. Aunque sea un palo en la rueda. Hay que ponerse firme, y no es un palo en la rueda, es evitar un error, y lo dijimos de todas las maneras. A mí me hubiera gustado que nos escucharan. Me parece que se equivocaron, siguieron la línea de un razonamiento que además ni siquiera es sustentable ambientalmente, porque el problema de Casupá es que tiene daños ambientales mayores que el proyecto Neptuno. Y eso es un agravante, además de que no resuelve el problema del abastecimiento del agua en caso de sequía, se te agrega el tema ambiental. Usted hablaba del tema de seguridad. En estos días seguimos con la noticia del ataque a la fiscal de corte subrogante, y el sindicato de la Guardia Republicana pidió la renuncia del ministro del Interior con este hecho como culmine, pero basado en la gestión que tiene. Sí. ¿Usted entiende que todavía sigue teniendo crédito Carlos Negro como ministro del Interior, o ya llegó el momento de decir de un paso cortado? Nosotros no hemos planteado el pedido de renuncia. Sí vemos que en materia de seguridad hay una situación muy complicada, y que las señales que da el ministro no son positivas. Yo voy a dar un ejemplo muy directo. Decir que el atentado a Mónica Ferrero fue un atentado a una fiscal de estupefacientes, como dijo en la reunión que tuvimos a nivel de partidos y en la prensa, y no reconocer que fue un atentado contra la fiscal general, es bajarle el perfil. Porque yo le dije al ministro Negro en esa reunión que tuvimos, mire, si hubiera sido a una fiscal de estupefacientes, esto no andaba rodando la noticia por todo el mundo. Acá lo grave, y además las personas que atentaron contra Mónica Ferrero sabían que estaban atentando contra la fiscal general, que es la cabeza del Ministerio Público del país. Entonces no minimicemos, acá hay un paso que es un cambio cualitativo en el desafío al sistema,
por parte del crimen organizado, del narcotráfico. Entonces, esto no se resuelve con leyes, se resuelve con alguna modificación legislativa, pero sobre todo se resuelve en la cancha. ¿Carlos Negro es la persona para estar en ese cargo? Eso lo tiene que resolver el gobierno. Pero usted lo ve de afuera. Yo veo que ha tenido manifestaciones, declaraciones infelices, como decir que la guerra ¿Y el contra el ministro que narco... declara infelizmente puede seguir en el cargo? Bueno, yo creo que tiene que demostrar ahora si va a generar una estrategia potente de lucha contra el narcotráfico. Lo tiene que hacer a la brevedad posible. ¿Cuál es la brevedad? No, en los próximos meses. ¿Este año? No, bueno, no sé, en los próximos meses. Esto tampoco se revierte de un día para el otro, pero hay que empezar a mandar señales potentes de una policía que hoy trabaja en la cancha. La renuncia. No, yo no. Creo que... O sea, el sindicato de la Republicana se apuró. A ver, no estoy contento con la gestión. Me parece un error generar un diálogo por seguridad del que estamos participando nosotros, a través de un compañero, de Alejandro Vila, que es alguien que es especializado en el tema, pero nos parece que hacer un diálogo sobre seguridad, cuando se dijo que había que asumir, por ejemplo, había que nombrar 2.000 policías nuevos el 1 de enero, está todo registrado en la campaña electoral, Orsi lo dijo en el debate con Delgado en noviembre del año pasado, y estamos llegando al fin del año, y va a haber 500 policías nuevos con el presupuesto el 1 de enero del siguiente año y 500 operarios penitenciarios. O sea, estamos lejísimos de los 2.000 y no veo un patrullaje potente en la calle, no veo que han empoderado a la policía. Entonces, estamos más inseguros que en el periodo anterior. Yo no le pido anterior. la renuncia, pero los veo mal. Estamos más inseguros que en el periodo anterior. Vamos a ver, yo creo que en materia de homicidios estamos en un momento que... ¿Pero inseguridad en general? En general sí. Aunque los números dan a la baja. Bueno, ¿qué números dan a la baja? Esa es la pregunta que hay Salvo que hacer. Vigiato, que subió un poquito, todos los demás están todos a la baja. Sí, ha aumentado mucho las estafas, ya venían dando a la baja. O sea, tema de las rapiñas y hurtos venían dando a la baja. Vamos a ver cómo cierran los homicidios este año, porque la verdad que lo que está pasando... Pero usted camina más intranquilo ahora que en el periodo anterior, entonces. Yo creo que vamos a ser justos. Sí. Hace mucho tiempo que la seguridad es el principal problema que el Uruguay tiene y no hemos logrado revertirlo definitivamente. Es verdad que en el gobierno anterior, el gobierno de la coalición, hubo por primera vez un cambio de tendencia en algunos tipos de delitos, entre ellos la rapiña. Y por otra parte, el semestre, que fue lo que se midió, tiene 2 meses del gobierno anterior y 4 del nuevo sin ninguna política nueva. Por lo tanto, en realidad es un arrastre de cómo venía funcionando el tema seguridad antes. O sea, la pregunta es, vamos a ver cómo cierra el próximo tiempo cuando estamos solo con el efecto nuevo. A mí por lo menos me queda claro, ¿usted está más seguro ahora o en el gobierno anterior? No, yo estoy... digamos, seguro, hace tiempo que nadie está muy seguro. Pero comparando los dos gobiernos, ¿en cuál se siente más seguro? Yo quiero ver qué hacen estos. Hoy seguimos en una situación donde el nuevo gobierno no da señales de reversión. ¿Lo invito a una pausa? Sí, cómo no. Continuamos a partir de misma quienes quieren con el doctor Pablo Mieres del Partido Independiente. Le recordamos, como siempre, horario principal de emisión de nuestro programa, jueves 22:30 horas en Canal 5 y en Diamante FM. Repeticiones viernes 10 de la mañana en Diamante FM y sábados en Canal 5. Pausa y además quienes quieren.